Alejandra, en el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si a esta institución le quitan las funciones de registro, ¿para qué entonces mantenerla? ¿Con qué función entonces quedaría, teniendo en cuenta que las funciones de registro son prácticamente la base de ese proceso de votación que un ciudadano ejecuta en el resto de su vida? ¿Para qué entonces la registraduría si le quitan esa función? No, no se le quita esa función. A la Registraduría Nacional del Estado Civil lo que pasa es que deja de llamarse Registraduría Nacional del Estado Civil y pasa a llamarse Consejo Electoral Colombiano. No estaría solamente una persona a cargo de todo lo que es el registro y organización y control de los procesos electorales y de los partidos políticos, sino haría parte de un cuerpo colegiado, 5 personas que son las que estarían a cargo de eso. Nosotros tenemos absolutamente claro que para organizar unas personas, para organizar un proceso electoral, necesitamos una persona de las más altas calidades. Colombia ha tenido la fortuna de tener en los últimos años registradores de excelentes calidades, eso no lo queremos cambiar. Serían esas personas, esa persona que ha estado como en la registraduría, quien ejercería ese mismo cargo, quien ejercería esa misma responsabilidad, no cargo, sino esa misma responsabilidad en la organización del proceso electoral, pero ya en un cuerpo colegiado. ¿Qué haría ese cuerpo colegiado que sería el nuevo Consejo Electoral Colombiano? Tendría la organización del proceso electoral, tendría la obligación de hacer los escrutinios, tendría la obligación de hacer el registro, tendría la obligación de expedir el censo electoral, pero además tendría la obligación de hacer todo el control a las organizaciones políticas. Esas funciones hoy están dispersas. Esto no significa que nos neguemos a abrir la discusión. Estamos precisamente proponiendo abrir una discusión para ver si vale la pena avanzar en este sentido. Alejandra, ¿la registraduría entonces únicamente quedaría pidiendo cédulas? La expedición de las cédulas, lo que es el registro, expedición de las cédulas, todo lo que es la organización de las elecciones, todo lo que es el proceso de escrutinios quedaría a cargo de una nueva entidad que se llamaría Consejo Electoral Colombiano. Y la registraduría, como registraduría, no existiría. Eso es lo que es importante tener en cuenta. Todo se integraría, se fusionaría en una nueva organización. Alejandra, una pregunta que también en este momento es bastante importante y tiene que ver con la forma como sería tramitada esta reforma que, como lo dije al comienzo, hace parte de un mandato que le entregan a ustedes, el Gobierno Nacional y las FARC, en esos acuerdos de paz. ¿Esta reforma se tramitaría vía fast track en el Congreso de la República o sería una reforma constitucional por la vía ordinaria? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Misión Especial Electoral tiene un mandato, solamente un mandato, y es el de elaborar una serie de propuestas que permitan, de una parte, modernizar nuestro sistema electoral y de otra parte, profundizar y ampliar la democracia. Nuestro mandato es hacer recomendaciones. La Misión Especial Electoral no presenta directamente al Congreso de la República ninguna recomendación. Por eso hoy estamos reunidos en Cartagena haciendo la primera reunión de presentación de estas propuestas. Estamos recibiendo todos los comentarios de las organizaciones políticas y de las instituciones para hacer los ajustes que se requieran necesarios. Estas propuestas van a pasar a los partidos políticos, al Gobierno Nacional y serán ellos los que decidan cuál es el mejor trámite que se le deben dar a estas recomendaciones, si son adoptadas o si son rechazadas. Alejandra, y en lo que tiene que ver con que estamos ya en un año preelectoral, en menos de un año ya quizás tendremos los primeros comicios para elegir, ya sea en primera vuelta, al nuevo presidente de Colombia. En un año estaremos en elecciones legislativas. ¿Usted cree que este es un buen momento para plantear ese tipo de reforma? Es un excelente momento para plantear este tipo de reforma, es un pésimo momento para empezar a hacer cambios que puedan afectar las elecciones del próximo año.
¿Por qué es un buen momento para plantear este tipo de reformas? Porque en este momento todos estamos en modo electoral. Las organizaciones políticas en este instante es donde están volviendo a recordar cuáles son los principales problemas que tienen en términos de representación, de democracia interna, de financiación de las campañas políticas, de delitos electorales. Así que este es el momento donde podemos recoger, ajustar lo que consideremos debe ser la ruta de las reformas políticas y electorales. Es un pésimo momento para, de manera apresurada, empezar a tomar decisiones que precisamente modifiquen las reglas de juego de unas elecciones que se van a hacer en 12 meses. Pero sí para empezar a debatirlas. Un país tiene que aprender a debatir con madurez, con tranquilidad, en el momento que es las reformas que pueden mejorar la calidad de la democracia con muchísima tranquilidad, pero también la capacidad de planear. ¿Eso qué significa? Que empezamos a discutir ahora y tenemos que poder tener la capacidad de planear con medidas transitorias para llegar a una reforma integral a la vuelta de 4, 3 o 2 años. Pues Alejandra, permítame integro a esta hora a nuestros invitados que también hemos traído de aquí al programa de la noche. Saludo a Jaime Castro, reconocido jurista colombiano, ex constituyente y exministro de Gobierno. También estará con nosotros Rodrigo Lara, el representante a la Cámara de Partido Cambio Radical, que también está en Cartagena, haciendo parte pues, de estas reuniones. También saludamos a esta hora a Rodrigo Lara. Quiero conocer primero la opinión del señor Jaime Castro frente a esta propuesta que reforma, que genera un verdadero remesón en el sistema electoral colombiano. ¿Qué opina usted, doctor Castro? Yo creo, Jefferson, que usted ha planteado dos temas de fondo bien importantes sobre los cuales vale la pena que el gobierno se pronuncie de manera más o menos inmediata. Primero, estas reformas, en caso de ser acogidas, serán tramitadas por el Congreso vía fast track o de acuerdo con el procedimiento ordinario. Eso cambia fundamentalmente la situación y el manejo de los proyectos. En segundo lugar, aspiran los proponentes de estas iniciativas y el gobierno a que se adopten antes de las elecciones de marzo, mayo y junio del año entrante o, como señalaba quien acaba de intervenir, se trata apenas de debatirlas, irlas ambientando en la opinión pública con el propósito de que empiecen a regir a partir del año 19, que son las elecciones territoriales, y del año 22, otra vuelta, las elecciones nacionales. El punto hay que definirlo porque no se pueden cambiar las reglas de juego político-electorales cuando ya se empezó a jugar el partido. Y sobre todo, no se pueden cambiar por algunos de los jugadores, porque eso deslegitima todo lo que pueda hacerse. Representante a la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, el director del Partido Cambio Radical, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, además de las inquietudes que expresa el doctor Jaime Castro, a las cuales yo adhiero, quisiera hacer las siguientes observaciones. Yo no considero de verdad necesario crear una nueva alta corte en el país, en este caso pues una alta corte electoral. Sería Colombia el país con más altas cortes del mundo. Y de verdad que no es necesario por diferentes razones. Primero porque la organización de unas elecciones es una actividad en sí administrativa, no es una actividad judicial que deba ser encargada a una corte conformada por magistrados y que está pues encargada, en este caso supondría yo, de impartir una especie de justicia administrativa electoral. Por otro lado, la definición de las reglas electorales pues tampoco es una actividad que le corresponde a la rama judicial. La definición de las reglas electorales es una tarea que comparte el Congreso de la República con un órgano que es el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano multipartidista, es una actividad política. En lo que ya tiene que ver con las controversias que puedan surgir, la impugnación contra actos administrativos de naturaleza electoral, pues para eso está el Consejo de Estado. Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene una alta corte llamada el Consejo de Estado.
Por ende, es difícil entender el paralelismo, la duplicidad que se obtendría creando esta corte electoral en un país que tiene pues un Consejo de Estado. Me parece que esto es un sinsentido. Se puede justificar de pronto crear una alta corte electoral en los países que no tienen un Consejo de Estado, que no tienen una máxima instancia de lo específico, especializado de la jurisdicción contencioso administrativa, como ocurre en Colombia, pero yo no creo que aquí sinceramente se justifique. Para eso está una sección del Consejo de Estado especializada en la materia que dirime estas controversias de naturaleza judicial. Alejandra Barrios, integrante de esta comisión, de esta misión especial que elaboró esta propuesta. ¿Qué decir, por ejemplo, frente a ese argumento que plantea el representante Rodrigo Lara sobre si ya existe una jurisdicción en el Poder Judicial que se encarga de este tipo de asuntos? ¿Por qué entonces crear esa supercorte que muchos la han denominado así? No es una supercorte, es una corte que tiene que ver estrictamente con los temas electorales. Y lo que va a permitir la creación de esa corte, y como bien lo sabe el doctor Lara, es poder tener en un solo escenario la posibilidad de resolver todos aquellos temas relacionados con la democracia que no son precisamente los mismos que los relacionados con los temas netamente administrativos. ¿Esto qué significa? Que todos aquellos temas que tengan que ver con, por ejemplo, las sanciones a las organizaciones políticas, que tenga que ver con pérdida de la investidura, que tenga que ver con investigaciones sobre cómo fue el uso que tienen las organizaciones políticas, si fue ilegal o ilícito, de los bienes del Estado, de los servicios del Estado para ponerlos al servicio de las campañas políticas, etcétera, entrarían en una sola corte, lo podríamos hacer en un menor tiempo, evitaríamos además duplicidad de funciones que hoy se tienen en temas administrativos entre el Consejo Nacional Electoral, entre la sección quinta del Consejo de Estado, donde tenemos a veces procesos eternos, donde se terminan declarando elecciones faltando pocos días para que empiecen los periodos, o donde se terminan anulando elecciones 3 años y medio después de que estas han sido declaradas. Es decir, esta Corte nos va a ayudar a andar por una vía rápida en materia de democracia. Y en segundo lugar, la Corte no es la que va a organizar las elecciones. Esa es la autoridad electoral de la que está hablando el doctor Lara, de la que habla el doctor Castro, es una autoridad, un Consejo Electoral colombiano, que se encargue de todo lo que es la organización, de todos los aspectos administrativos del proceso electoral, pero ahí sí retirándolo de la relación con los partidos políticos, que es lo que lamentablemente le ha mermado credibilidad a la autoridad electoral colombiana. Alejandra, usted solo nos puede acompañar en esta primera parte del programa y le agradezco que pues haya sacado tiempo para ello. Para finalizar, quiero preguntarle una inquietud que planteó el mismo presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Él aseguraba que se estaban cambiando las reglas del juego de la política para que las FARC participaran en ella, que si bien era cierto, se había firmado un acuerdo de paz que le garantizaba a las FARC participar en política, lo mínimo era que participaran bajo las mismas reglas que se habían dado hasta este momento. ¿Usted qué opina de ese argumento? Mira, sobre ese tema no ha trabajado la Misión Especial Electoral. El Congreso de la República está trabajando unos temas y yo creo que sobre eso es importante que el doctor Lara haga claridad. Aquí hay unas responsabilidades que tiene la Misión Especial Electoral frente a unas recomendaciones que tiene que entregar el Congreso de la República a través de un mecanismo que en Colombia se denomina Fast Track. Está mirando unas propuestas de reformas constitucionales específicas que tienen que ver con el desarrollo de los procesos de paz, y otro trabajo muy importante que tiene que ver con la ampliación de la democracia está haciendo la mesa multipartidista, de la que hacen parte todos los miembros de partidos políticos del Congreso de la República. Aquí hay 3 instancias diferenciadas y el doctor Lara, creo que en ese sentido, porque lamentablemente me tengo que retirar, puedes explicarles muy claramente cuál es la responsabilidad de cada una. La Misión Especial Electoral no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la reincorporación de las FARC al ejercicio de la política, razón por la cual mal haría en pronunciarme de un trabajo que se está adelantando con seriedad en el Congreso. Alejandra Barrios, integrante de la Misión Electoral Especial, directora de la Misión de Observación Electoral. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí respondiendo esos interrogantes en el programa de la noche.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. En el segundo bloque continuaremos con Rodrigo Lara, representante a la Cámara, y con Jaime Castro, exministro de Estado, exconstituyente, experto en temas jurídicos, acompañándonos el día de hoy. Voy a leer algunas opiniones de nuestros televidentes que nos llegan a través de Twitter frente a la opinión que les hemos preguntado el día de hoy sobre la reforma del sistema electoral que ha planteado la Misión Electoral Especial. Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Ana dice lo siguiente: este será el que garantice que las elecciones del 2016 no las gane la oposición. Juliana asegura lo siguiente: que el actual funciona perfectamente a la luz del proceso de La Habana. Quieren imponer todo lo que les ayude, no a cambio de lo bueno. Carlos Andrés dice lo siguiente: el voto debe ser electrónico como en Venezuela para mayor transparencia, evitando los carruseles electorales y fraudes. Son opiniones de nuestros televidentes. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.